bienvenidos a nuestro programa En Esencia. El día de hoy, 10 de agosto, vamos a hablar acerca de turismo, justo acerca de lo que está pasando ahora. Se reactivó un poco el turismo, se abrieron las playas, muchas personas están tal vez ya regresando a sus ciudades después de haber disfrutado en la playa o tal vez fueron a nuestras hermosas montañas. Bueno, y se reactivó el turismo. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando? Si unos 5 meses de para realmente para el sector turístico, porque recordemos que no es solo los hoteles, no es solo los destinos, hay muchos actores alrededor de esta industria del Ecuador y realmente nosotros queremos durante esta semana, que va a ser la semana de las empresas en sí, vamos a tratar sectores. Hoy empezamos con turismo, mañana será deportes, el miércoles construcción. Luego tendremos lo que son locales comerciales y terminaremos con la parte textil. Entonces, el día de hoy tengo una invitada de lujo, ella es Verónica Sevilla. Verónica es experta en turismo. Bueno, trabajó un tiempo, de lo que entiendo yo, en el municipio, en la parte de turismo también. Y bueno, bienvenida Verónica, te dejo los micrófonos tuyos para que nos cuentes tu expertise acerca del turismo. Gracias, Cari. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Les felicito por esta iniciativa tan importante. Además, me encanta que esté liderada por ti, que sea un tema que las mujeres ya tenemos que tomar esos espacios de comunicación y de decisión, de opinión importantes. Así que te felicito por eso. Y me encanta porque vi también el programa de Mónica Barea y creo que es un programa súper entretenido y que además tiene muy buen contenido. Así que por eso, felicitaciones, bienvenidos a todos los que nos miran, a los que nos escuchan. Sí, efectivamente, el tema del turismo ha sido gravemente dolido, digamos así. El turismo es uno de los sectores productivos que ha tenido que quedarse en cero durante los últimos 5 meses. Ya no son 4, ya son 5. Es además un sector que produce 2.4 billones de dólares, o sea, 2.400 millones de dólares aproximadamente de ingresos de divisas para el país. Y dinamiza la economía interna en los feriados con el turismo nacional alrededor de 600 millones. Son los datos del Ministerio de Turismo. Es decir, hoy por hoy estamos perdiendo ya en este momento el 60% porque ha pasado básicamente el 60% del año, ¿sí? Los meses de mayor producción en turismo a nivel, sobre todo occidental, del hemisferio occidental y del Ecuador. Agosto es un mes pico para ingreso de turistas y también para turismo interno. Y definitivamente estamos ya, si ustedes calculan que se producen 2.4 billones de dólares, estamos ya en la pérdida en este momento del 68 al 70% de lo que es la facturación, ¿sí? Entonces estamos hablando alrededor de 1.900 millones de dólares, 2.900 mil millones de dólares, 1.900 millones de dólares. Y la verdad es que eso es gravísimo, porque además generamos en el Ecuador 500.000 empleos, Karina. Imagínate, 500.000 empleos, de los cuales, si seguimos la tendencia mundial, el 51% somos mujeres. Es decir, madres de familia, cabeza de familia o madre en equipo con el padre de familia, que con eso pues llevamos la comida a nuestras casas. Es decir, es gravísimo desde el punto de vista de empleo y también desde el punto de vista, obviamente, del emprendimiento y de los empresarios. Ya tú has visto en las redes y lo que está pasando con los hoteles, ¿no? Ya cerraron la semana pasada 5 hoteles, el Hotel Ambato está por cerrar, no hay políticas de ayuda. Hay otros 60 hoteles que han cerrado, lo que pasa es que no son los grandes, pero están los hostales, están las pequeñas casas o los hoteles pequeños que también han tenido que cerrar. Y esto se debe a que pasa 5 meses sin ingresos y 5 meses con el gasto total completo, solamente el variable, que quiere decir el jabón, el agua, la luz, que cuando tienes ocupación sube, es más o menos entre el 30 y el 40% del gasto de un hotel. El otro 60 o 70% es gasto fijo y de ese 60%, el 80% es nómina. Es decir, si no ayudas con una ley de apoyo humanitario donde se podía haber puesto trabajo por horas, se podía haber puesto ayudas financieras, hoy por hoy no existe nada de eso. Al sector hotelero y al sector de turismo no se le ha dado absolutamente ni una sola ayuda, ni una exención de impuestos y nada de ayudas financieras.
no pueden acceder a los préstamos de apoyo de reactivación, el famoso Reactívate Ecuador, que es, yo digo, un cuento de nunca acabar, peor que un cuento de Andersen, porque no puedes acceder. Todos los que han aplicado, empresas turísticas y de otras empresas, pero específicamente en el sector turismo, le aplican una evaluación de riesgo como que mañana ya tienes que operar. Y eso no va a pasar con el turismo. El turismo se va a reactivar paulatinamente, según la Organización Mundial de Turismo. El turismo se va a reactivar de acuerdo a cuando se reactive la movilidad a nivel mundial, se levanten las restricciones de viaje. Fíjate lo que ha pasado en este feriado. A última hora quitaron el famoso la pico y placa, o como quieran llamarlo, el no circula, y resulta que las playas, los alcaldes no abrieron las playas, yo creo que en una actitud responsable, y claro, no se coordinaron los GATS con el gobierno central, lo hicieron el viernes, en la mañana, o sea, totalmente fuera de foco. Debían haberlo hecho una semana antes, hablar con los GATS, coordinar con los alcaldes, haber hecho temas de aforo, haber hecho algún tipo de ayuda para que la gente sepa cómo comportarse en las playas. Claro, las playas están vacías. Y los hoteles, en Atacames funcionó bastante bien, pero en Salinas, en toda la provincia de Santa Elena, tú verás, en Manabí, claro, los alcaldes no permitieron que la gente acceda a la playa. Por lo tanto, los hoteles también se quedaron vacíos. Es decir, no hubo coordinación, no hubo políticas. Desgraciadamente, querida, esto es un tema muy técnico, que es una coordinación muy importante entre el sector público y el sector privado y los gobiernos descentralizados. Si no se coordina, es el caos, como es lo que ha pasado. Entonces, ahora, para entender el círculo, porque lo importante aquí es que nosotros entendamos de qué se trata el negocio del turismo, ¿cierto? Para ver cuánto afecta. Tú me dices que más o menos son unas pérdidas del 60% de los ingresos anuales, lo que ha pasado hasta ahora. Cuéntame, ¿cuál es el círculo del turismo? ¿Cuáles son los actores? Para que todos entendamos de qué se trata la industria del turismo en el Ecuador. Bueno, fíjate, bueno, los actores del turismo son, el turismo es un sector productivo sumamente democrático. Entonces, empecemos de arriba. Los mayores inversionistas normalmente son cruceros, hoteleros, líneas aéreas. Esas son, digamos, las grandes empresas que lo que permiten es justamente la movilidad y la acomodación, ¿no? Luego tienes también un Airbnb, por ejemplo, ¿sí? Independientemente de lo que creamos de que sirve o no sirve, están ahí, ¿no es cierto? Entonces esas digamos que son las grandes. Luego tienes, esas grandes empresas generan más o menos, yo calcularía que el 50-60% del empleo formal en el turismo, ¿sí? Luego, y a su vez, esto se cascadea al encadenamiento productivo, por ejemplo, de un hotel, es el que hace las sábanas, el que hace la limpieza, el que produce los alimentos, etcétera, etcétera. El que produce los colchones, el que produce los muebles, el del transporte turístico que va y recoge los pasajeros, es el guía de turismo, que es generalmente un freelance. Entonces tienes hotelería, tienes infraestructura, que le llamaría yo que sería hotelería, centros de diversión, todo lo que es museos, etcétera, ¿no? Restaurantes y bebidas, alimentos y bebidas, bares, etcétera, infraestructura. Luego tienes la parte social, que son todos esos empleados e inversionistas que se benefician de esa producción, ¿sí? Y luego tienes los libres, digamos, tienes transporte, que sería aviones, transporte turístico, transporte terrestre, transporte incluso municipal, porque los turistas usan la infraestructura que existe en una ciudad o en un destino. Luego tienes los parques nacionales, todo el tema de naturaleza. El patrimonio también se sostiene, natural, social y cultural, musical, todo se sostiene por los turistas, porque los turistas quieren conocer esa parte. Entonces, ese es otro encadenamiento, ¿sí? Tú puedes sustentar un parque nacional a través de la entrada de turistas, por ejemplo, ¿sí? O puedes, como hace uno de los hoteles aquí en Quito, que tiene un hotel en medio de una reserva y sostiene la reserva a través de los ingresos que tiene ese hotel y además emplea a la comunidad. Es decir, el encadenamiento productivo es gigantesco, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos 2.400 millones de dólares que produce el turismo de ingresos, más los 600 son más o menos 3.000 millones que se mueven entre turismo nacional e internacional. Esos 3.000 millones generan 500 empleos directos
y probablemente te estoy hablando de 500,000, estoy hablando de 2,5 millones de indirectos. ¿Cuántas familias se sostienen? Entonces, definitivamente es muy importante entender que el turismo es un sector productivo, porque la gente se confunde entre que yo salgo a divertirme, ¿sí? Salgo a mi tiempo de ocio, salgo a caminar, salgo a comer, salgo a hacer turismo cuando tengo tiempo libre. Eso no significa que quienes te están dando el servicio no están haciendo trabajo productivo, lo están haciendo, ¿sí? No es que yo por trabajar en turismo vivo viajando. Sí, he tenido que viajar mucho en mi vida porque he promocionado el Ecuador durante 20 años en todo el mundo, pero tú tienes que ir a hacer presentaciones, eso implica movilidad, implica inversión en marketing, en marca, etc. Entonces, el turismo es muy transversal a todos los sectores productivos. Imagínate lo que es en el tema, por ejemplo, de artesanía, ¿sí? El tema de artesanía, el turismo es el mayor comprador de artesanía en el mundo. Entonces, todas estas producciones de artesanales que se generan en un país, en un destino, en un parque nacional, son compradas por turistas, llámese nacionales o internacionales. Es decir, es el espectro de productividad que genera lo que yo dejo en un sitio cada vez que hago turismo, en un parque nacional, cada vez que pago la entrada, a un guía cuando le pago la guianza, a una señora cuando le compro en su restaurante, a una persona cuando le pago que me lleve de un lugar a otro en transporte turístico, el mismo hecho de que yo pague mi bus internamente o un metro dentro de una ciudad, compro en el centro comercial, compro a la artesanía, compro incluso a veces en los supermercados, no sé si has visto, pero los turistas van y compran los ingredientes propios del país en un supermercado, ¿sí? Entonces vendría aquí y compraría, por ejemplo, achote, que es muy, muy exótico para un turista extranjero, ¿sí? El cacao, el famoso chocolate ecuatoriano, la gente se muere por el chocolate ecuatoriano fuera del Ecuador, y no, bueno, en el Ecuador yo también me muero por el chocolate ecuatoriano, pero todo es un encadenamiento porque el turismo también promociona los productos de un país. No sé si te ha pasado, pero por ejemplo, si yo te digo en Argentina, ¿qué piensas? ¿En carne? ¿En vino? ¿Sí? Que son los sectores productivos donde Argentina exporta en cantidades industriales aparte de la soya, ¿no? Pero el Ecuador se le conoce por el banano, se conoce por el camarón, se conoce por el cacao, ¿sí? Se conoce por las flores maravillosas. Entonces, si encadenas estos sectores productivos junto con el turismo, generas una promoción gigantesca a nivel mundial. Y eso también es el turismo. Realmente, como tú dices, es un espectro gigantesco, ¿no? O sea, no estamos hablando de que el turismo es un sector chiquito de nuestro Ecuador, es un sector gigantesco. No sé si tú conoces en el nivel de sectores de ingreso del país, ¿en qué nivel está el turismo? El turismo está entre el tercer y cuarto sector de ingresos. Dame un segundo, perdóname que voy a llevar a la gente a pasear por mi casa, pero me toca traer el cargador. Disculpen que les haga un paseo. Tranquila pero que estamos de turismo. No te debe haber pasado nunca en una entrevista que la entrevistada vaya a buscar el cargador, pero es parte de la vida. No importa, tranquila. Bueno, entonces, en este entorno, lo que nos acaba de decir Verónica, es que realmente el turismo la empresa turística está muy afectada en el país. Recordemos que no es una infraestructura, que no es solo el transporte, sino los mismos sitios que viven de transporte. A mí me encanta leerle en tweet a Vero, porque ella habla mucho de lo que nos encanta, que es el parque de Villalbamba, donde están, ¿no? Y bueno, realmente si no visitan turistas, perdón, se cortó, me parece. Tampoco hay ingresos de ahí para ese parque para sostener a los animalitos que están ahí, los peajes, el pago de mantenimiento de carreteras. Bueno, realmente es un espectro enorme el turismo y está muy golpeado, demasiado golpeado en nuestro país, porque gracias a Dios, gracias a la naturaleza y la belleza de espacios que tenemos, yo creo que todavía nos falta mucho el turismo, pero mucha gente vive de este maravilloso país desde el Ecuador. Pero si estás conmigo ya, ahora sí, ¿listo? Sí. Ya estoy contigo. Perfecto. Mil disculpas, pero tuve que salir al salvataje. Ya. Tranquila, no te preocupes.
que de eso se trata en vivo, de eso se trata nuestras entrevistas, de que todos seamos auténticos y nos pasa y está bien. Y como seguíamos comentando acerca del turismo, realmente entonces estamos en un SOS, estamos en una emergencia, no solo, y eso les ha pasado a todo el mundo, pero aquí en el Ecuador veo que al ser el tercer sector de ingreso para el país, nos está afectando demasiado, Vero. Vero, tú dime, ¿cómo has vivido el turismo ahora? ¿Qué están haciendo? Porque yo he visitado un poco, yo estuve como 4 meses en cuarentena en la playa, la verdad, y me daba muchísima pena porque, o sea, te pasaban a vender el camarón, Claro. los pescaditos y todo era súper conveniente, súper barato, pero claro, ellos llevaban para su comida, ¿no? Y ahora acá en Quito veo que igual, o sea, me fui al centro, veo que no hay esa conexión tanto que había, ¿no? Me fui al Quinto, por ejemplo, también igual. No, no es lo mismo, o sea, ¿qué será? No, Un para 30% nada. de personas que me está visitando. Bueno, fíjate que hay algunos, ya han cerrado algunos restaurantes, interesantes saber eso. Por ejemplo, fíjate, a mí me da mucha pena esta situación que tiene, por ejemplo, ahora el Hotel Ambato, que es un hotel tradicional que en realidad yo le conozco desde chiquita ese hotel. Es un hotel que además hoy se le exige el pago, imagínate, del arriendo. Es un hotel que tiene el 70% de acciones del Ministerio de Turismo. Ahora se le exige pagar el 70% más, el 100% de los aportes de estos meses, porque supuestamente no tienen una forma de justificar no cobrarle porque son empresa pública. Pero, Claro. perdón, o sea, alguna forma tiene que haber, ¿no? Siempre hay una forma de algo justo, y en este caso es algo justo, nadie está perjudicando al Estado en este caso, ¿no? Entonces, fíjate, lo mismo le pasa a la señora, por ejemplo, ayer yo me fui a caminar a Papayacta, la señora Jaycee que tenía su comedor ahí, que yo siempre comía ahí mi churrasco, que me encanta ahí, resulta que ya está cerrado. O sea, la señora que mantenía su familia, no te estoy hablando de Termas de Papayacta, que también ha sido afectado. O sea, hay que ver que la afectación de este 70% que hoy por hoy sucede es el 70% de facturación para el gigante como para la persona que vende la artesanía en un mercado artesanal, que se autosustenta con ello, ¿sí? Entonces, desgraciadamente, lo que hay que hacer primero, o lo que había que hacer y lo que sigue teniendo que hacer, no hay otra cosa que dar crédito, o sea, ayudar con dinero a costo bajo, con tiempo de gracia y probablemente hasta sin intereses para poder la gente sustentarse. Es sencillo, en cualquier tipo de sector productivo. Tú dejas de tener ingresos, tienes producción cero y tienes el mismo gasto casi que si tuvieras en tu mayor producción. Eso significa que tienes que cerrar o mandar a tu Claro. gente, desgraciadamente, si tienes empleados, no, si tú quieres mantener a las personas, que eso es lo más importante ahora, ¿sí? Tal vez no terminas de hacer la piscina que tenías que hacer en el hotel, tal vez no terminas de hacer la expansión que ibas a hacer, tal vez no compras las cocinas nuevas que ibas a cambiar, etcétera, ¿no? Eso es una condición que sine qua non. Pero lo que más importa en este punto son las personas, ¿sí? Y resulta que no les puedes pagar el sueldo a las personas porque no tienes ingresos. El turismo vive del día a día, no es que, y no solo eso, hay una cosa que agrava aún más el tema, y es que tú vendes el turismo anticipado. Es decir, yo en mi hotel, para el mes, digamos, de este mes de agosto, yo ya tenía lleno las reservas, probablemente si soy un hotel de mercado internacional, tal vez yo tenía las reservas ya llenas en diciembre del 2019, ¿sí? Y tú exiges el pago del 50 o más por ciento para sostener la reserva, ¿sí? Por Eso supuesto. significa que esas personas que no vinieron o que no vinieron desde marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, muchos les pidieron devolución a los empresarios de turismo y a los hoteles. Esto imagínate. O sea, te quitaron la plata para empezar de los 5 meses. Y luego tienes cancelaciones hasta diciembre. Conozco un empresario muy importante que me decía, Vero, tengo cancelados 25 grupos, o sea, todos los grupos de aquí hasta enero del 2021. No tengo ingresos, Wow. tengo todo cancelado. Te estoy hablando de cruceros, ¿sí?
cruceros Wow. de alto nivel. Tengo todo cancelado. Yo le decía, ¿y cómo vamos? Dice, tuve que devolverles la plata. Imagínate. No solo le afectó en su flujo la 90, sino que tuvo que devolver el dinero que ya tenía. ¿Sí? Y eso tiene que volver a tratar de vender. Pero ahorita, o sea, si se vende el 20% de aquí a diciembre, será una bendición. ¿Sí? La misma Organización Mundial de Turismo te dice que vamos a perder el 80% de las ventas si es que no se reactiva la movilidad hasta diciembre, ¿sí? Y bueno, nosotros yo creo que eso va a ser, esa es una condición que se repite en los números del Ecuador, viendo los números del ministerio. Entonces, fíjate, lo primero que hay que hacer es dar plata a esa gente para que pueda pagar a la nómina, para que pueda sostener a Pero esas en ese personas. punto, ¿no? En ese punto en el que tú me dices, vamos a la siguiente parte. Hemos analizado todo cómo está el Ecuador. Realmente estamos en un SOS, en una emergencia, en una crisis enorme. Entonces, ahora, porque esto es lo más importante que nosotros estamos tratando de hacer con nuestro programa, colaborar con la comunidad, Así colaborar es. con el Ecuador y comunicar cuál es la realidad que está pasando y cuáles son las soluciones, porque realmente el Así es. ecuatoriano, yo creo que somos gente de empuje, gente de ganas, de que sí, está pasando eso, pero no nos vamos a dejar. Y eso queremos hacer. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que tú crees que se puede hacer para nosotros solventar y poder sobrevivir a esta que está Bueno, pasando? como personas, como personas naturales, cada uno de nosotros puede ir a comprar donde tiene que comprar, es decir, en el inicio de la cadena. Es decir, si te puedes ir a comer en este comedor que hubiera sido de Doña Jaycee, o si te puedes ir a un restaurante a comer ahí, o si te puedes ir a consumir en un hotel, o si te puedes ir, si tienes la capacidad y si Dios te bendijo con estar con trabajo, vale la pena salir. Es seguro, yo he salido ya con toda la seguridad, incluso hacer trekking con BAF, obviamente respetando, llevando el chisguete, el lavado de manos, respetando las tres cosas, que es lavarse las manos, desinfectarse las manos a cada rato, la mascarilla o el BAF cuando haces ejercicio y también la distancia social. Entonces, eso es lo uno, porque es la única manera que entre nosotros los ecuatorianos nos apoyemos. Si tu amiga está haciendo artesanía, cómprale. Si tu amigo está vendiendo delivery, cómprale. Si es que el restaurante donde ibas ahora te va a dejar a la casa, cómprale, si es que puedes, ¿sí? La segunda, esa es la única manera. Si puedes viajar y alojarte en un hotel por una noche, te aseguro que con los precios que tienen ahora, tú puedes ir a disfrutar a unos precios que no habían antes. Y eso ayuda a sostener la cadena. Ese es uno entre nosotros, entre personas naturales, ¿sí? Pero luego está también levantar la voz. O sea, el día de mañana hay una marcha frente al Ministerio de Turismo. Es decir, ahorita desgraciadamente el único que puede poner un gran capital para poder sostener a estos empresarios o a estos emprendedores que a su vez sostienen familias. Bueno, en este momento parece que estamos de vuelta, ya. Y discúlpame, Vale, pero pero desconectarse un ratito. Sí, vamos a la segunda parte. la segunda parte es el tema, obviamente, de consumir lo nuestro, de movernos en el Ecuador, de, como te decía, dejar. Bueno, Vera se está desconectando un poco, pero como ella nos dice, uno de los primeros apoyos que nosotros podemos dar en el turismo es visitar y ir a los restaurantes, comprar las artesanías, tratar de hacer ese turismo local para que sobrevivan estos actores. Si tenemos la posibilidad, si estamos con trabajo, si los actores económicos están, bueno, tenemos un trabajo que nos permita movilizarnos y hacer este tipo de turismo, pues está en nosotros apoyar, ¿no? Estamos esperando a Vero que se conecte, se desconectó un ratito, esperemos un momentito para conectarnos con ella, pero la realidad de la crisis del turismo del país es altísima. Nos dice que son más de 3.000 millones de dólares que entran al país gracias al sector del turismo. Es el tercero o cuarto ingreso al país y realmente hasta este agosto es el 60% de los ingresos que
que ha perdido el país el 60% de su ingreso anual. Hay también de reservas que se han perdido, y, Vero, estamos de regreso. Estaba Sí, haciendo te un tuve. resumen a todos los que nos acompañan y les estaba diciendo que se han perdido reservas de ya de más de, en estos 6 meses, inclusive hasta el 2021. Entonces, la Así crisis es. del turismo es terrible. Entonces, seguimos con Vero conversando cómo podemos reactivar, cuáles son las ideas. La primera que nos dio es, por supuesto, consumir lo nuestro y hacer turismo local, ir, visitar, comer, comprar las artesanías, comprar ese cacao delicioso y tratar de reactivar. Esa es la una. Vamos a la dos. Vamos, mi Vero, te escucho. Bueno, disculpen, la segunda es justamente lo que yo te decía, no hay que levantar la voz. O sea, yo sé que el turismo, a ver, si tú eres del gobierno nacional y dices, sabes que a quién tengo que dar prioridad, es como cuando tienes que darle prioridad al hijo que más rápido se va a reactivar y al otro no, no es así. El turismo es el futuro del país. O sea, cuando ya estamos cerca de tener una vacuna, cuando la gente vuelva a salir, yo he visto que yo el otro día estuve hace 2 semanas, hace una semana estuve en Molinuco, había 200 autos, 200 autos conté. Imagínate, la gente estaba ávida de salir al campo, de salir con su familia, había gente haciendo picnic, fascinante, hermoso, me encantó. Y entonces la gente está desesperada por salir. El rato que nos den la vacuna, el turismo es el sector más resiliente y va a ser gigantesco. El Ecuador tiene una ventaja competitiva en turismo porque es justamente un turismo de naturaleza no aglomerado. La gente está buscando sitios donde no esté al lado del otro, lleno de gente, justo el uno al lado del otro, ¿no es cierto? Eso ya aprendimos. Entonces el Ecuador tiene esa ventaja. Entonces hay que cuidar, hay que sostener al sector y de hecho hay que levantar la voz y decir, señores, préstennos plata a probablemente interés cero. Préstenos esa plata con tiempo de gracia, por lo menos yo diría, siquiera 6 a 8 meses, es lo que están pidiendo todos los empresarios. Y desgraciadamente a mí no me gusta hacer, como quien dice así, la clásica que repite los mensajes malos, pero este sí es un mensaje verdadero, es decir, para sostener a esas mujeres, a ese 51% de madres de familia, cabezas de familia, a esos padres, que son el otro 49%, definitivamente tenemos que sostener al sector productivo. Si no, van a cerrar y volver a abrir es muy difícil. Tú sabes que volver a abrir es complicado si ya liquidas una empresa, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener un problema, vamos a tener demanda y no vamos a tener en dónde meter a la gente, no vamos a tener en dónde recibirle, los hoteles van a cerrar y la gente va a decir, bueno, ¿y ahora cómo le vuelvo a abrir? ¿Ya? Oportunidades hay oportunidades, pero eso hay que arreglar. Y la tercera cosa también es, nosotros tenemos que hablar bien del país. Esa es otra cosa. Este es un país maravilloso y nosotros como ecuatorianos somos los primeros que tenemos que hablar bien del país. No, chus, es que en mi país todo el mundo hace lo que le da la gana, somos unos salvajes, salimos sin mascarilla. El Ecuador, no, señores, este es el mejor país para hacer turismo. Yo conozco muchísimos países, he viajado durante 17 años de mi vida, casi 20, y conozco, he hecho de producto turístico en toda Sudamérica. He estado en unos lugares como las Torres del Paine, en Argentina, en Brasil, en el Pantanal brasilero, y seguimos siendo espectaculares. A 45 minutos de la ciudad, en la reserva Cayambe Copacabana, que me fui ayer a caminar, es una de las caminatas más lindas que he hecho en mi vida. Yo he caminado en las Torres del Paine al lado del glaciar, y les puedo decir que la de ayer era de locos. Y es a 45 minutos y no te cuesta nada, vas, caminas 10 kilómetros, regresas a tu casa, comes en un restaurancito a la vuelta, te tomas unos heladitos en Puembo y ya dejaste $15, $20. Si lo puedes hacer, qué bueno, hazlo. No tiene que ser millones que se gaste tampoco, ¿sí? Entonces seamos los primeros en hablar bien, en llenar nuestras redes sociales de buenas fotos, en decir que el Ecuador es bueno, el Ecuador es maravilloso. Desgraciadamente siempre estamos quejándonos, entonces eso es lo primero. Yo digo, uno, viajar, consumir lo nuestro y salir. Dos, necesitamos el apoyo de un gobierno quebrado, pero necesitamos ese apoyo, no hay más, ¿sí? Y el tercero es, seamos los primeros en creer que este es un paraíso terrenal para el turismo y que ya teníamos 2.4 billones de dólares ingresando al país. ¿Por qué no podemos tener 5 billones de dólares ingresando al país como Colombia, que lo hizo en 10 años? Sí. Entonces, bueno, ahorita en este momento es de eso. Pero y en ese punto que acabamos de topar sobre cuál sería la planificación
Quisiera que dentro de este mensaje, de este conversatorio que estamos teniendo, nos dejes ese mensaje. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo tú ves que se están reactivando las empresas turísticas? ¿Qué has visto de positivo? ¿Qué planes hay? ¿Qué estrategias has visto que ya se están manejando? Si nos puedes contar un poquito, por favor. Bueno, primero que nada, me encanta ver que ya la gente hoy está regresando a ver a la naturaleza, ¿sí? Antes salíamos que al centro comercial, a todo aglomerado. Hoy por hoy, la gente quiere salir, como te dije, a sitios naturales donde puede hacer su picnic, donde puede estar en familia, con distancia social, con su mascarilla. Y en eso tenemos que aprovechar. Esa es la gran oportunidad del momento actual, no solo en Ecuador, sino en el mundo. El Ecuador tiene una ventaja competitiva en temas naturales y eso es lo que tenemos que explotar. Entonces ahí tenemos que enfocar las balas, como digo yo, las balas de producto, producción. Segundo, este país tiene que quitarle los impuestos al turismo, porque solo un restaurante te cobra el 10% de servicio y el 12% de IVA. Es decir, cualquier cosa que consumas se encarece 22%. Hay que quitar eso. Hay que quitar el 1 por 1000 a los activos de turismo. Es decir, si tú te haces un hotelito de 6 habitaciones, todos los años tienes que pagar el 1 por 1000 de lo que vale tu hotel. Así, libre de nada, porque les da la gana. Cuando tú lo que estás haciendo es poniendo tu plata en un activo para hacerlo producir, para que entren divisas al país. Es decir, te deberían ver como socio, no como que te va a sacar el 1 por 1000, ¿no? Esa es otra cosa. ¿Sí? Importantísimo, casi como hacer una zona franca de turismo. Hay algunos candidatos que ya lo dicen, pero es verdad. O sea, el turismo no debería pagar impuestos. En Chile no paga impuestos, en Perú no paga impuestos, en Colombia no paga impuestos y nosotros somos el lunar de Sudamérica donde el turismo paga todos los impuestos posibles. Entonces somos más caros, a pesar, y somos un país dolarizado, ¿sí? Pero eso de ser un país dolarizado nos da una ventaja competitiva para la inversión de la infraestructura, porque el turismo no se hace sin infraestructura. Imagínate lo que es combinar esta maravillosa naturaleza que tenemos, que no tenemos que mover nada más que hacer unos senderos increíbles llegando a las comunidades indígenas, llevando riqueza en esos trekkings hasta las comunidades indígenas. No se necesita nada más, es todo sencillo, ¿sí? Cuidar la naturaleza, pero sí llegar de noche y dormir en una rica cabaña, o dormir en un super hotel, o dormir en un lindo lodge en el medio de la naturaleza. Y que eso sea administrado por la comunidad. ¿Por qué no podemos hacer eso? Porque es que hay que pensarlo, hay que verlo. La gente hoy quiere viajar y dar un give back, un retorno al lugar. Cuando tú viajas dices, a ver, ¿dónde voy a dejar mi plata? ¿No es cierto? Ya te pones consciente. Y hoy no solo es la generación de carbono, sino también la generación de riqueza. Si tú me dices a mí, cómprale ese collar a esa señora que está ahí porque da de comer con eso a su familia, yo voy y le compro, ¿sí? El famoso collarcito que tenemos, por ejemplo, de las indígenas de la Amazonía que hacen maravillas. ¿Por qué no tecnificamos a esas mujeres? A esas mujeres les enseñamos a hacer una artesanía de primer nivel y les ayudamos trayendo el turismo para que se los compren. No tenemos que hacer nada más, no le estamos dando la plata a nadie, estamos dando trabajo e ingresos de una manera sencilla al sector que más cuida la plata, porque la verdad es que las mujeres sabemos cuidar la plata de la casa. Entonces, no digo que los hombres no lo hagan, pero las mujeres en las comunidades indígenas son las que cuidan la plata, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, eso, Pero, perdón, sí, ahora sigue, sí, te escucho, te eso escucho. que te decía, entonces, definitivamente hay mucho. A mí me encanta el turismo porque justo genera ese beneficio a nivel general. Y trabajando en cosas sencillas, aquí se llenan de cosas, de pensar en los superplanes y vamos a hacer esto y vamos a traer la plata de no sé quién. Y total, que le llenan de impuestos al inversionista. El inversionista obviamente no pone el hotel, obviamente el inversionista se va a Colombia, obviamente el inversionista no va a emplear a la comunidad circundante. Otra oportunidad que tiene el Ecuador son hoy por hoy los viajes de larga estadía. Hay mucha gente retirada que viaja, por ejemplo, de los países fríos, se queda 3, 4 meses en las playas de México o en las playas de Colombia. ¿Por qué nosotros no podemos tener aquí alojamientos de larga estadía para gente retirada? Y generamos de ese maravilloso ingreso a la comunidad de nuestras playas, por ejemplo.
Yo no voy a decir que nuestras playas son las playas más lindas del mundo, porque hay playas increíbles de arenas blancas y dunas de arenas blancas en Brasil, y hay los lenzoes marañenses en Brasil. O sea, competitivamente hay playas muy bonitas en toda Sudamérica, hasta más o menos la línea ecuatorial, y de ahí para abajo son frías, pero hay unas olas para hacer surf que te mueres, por ejemplo, en Perú, ¿ya? Pero nosotros tenemos unas playas donde la gente puede venir. Por ejemplo, imagínate hacer un lugar donde se queden los retirados o venga gente a dar clases a la comunidad de inglés, clases de inglés. O sea, el que viene aquí encima hace servicio social, llega en un lindísimo resort, recibe todas las cosas deliciosas de un lindo resort, pero además trabaja con la comunidad, enseña inglés a la gente, enseña alemán de la comunidad, o a los chicos de la comunidad, que en vez de estar ahí dándose las vueltas en la playa sin hacer nada, estas personas puedan capacitarles. Y son personas que ya tienen 60, 70 años, que se han retirado y son ingenieros, son gente de mucho nivel profesional. ¿Por qué no hacemos eso? Pero es que hay que salir de la caja. Y si seguimos teniendo una cabeza de que el turismo es solo promoción, el turismo no es solo promoción. El turismo es, primero que nada, planificación y acción de producto y tener clarísimo la estrategia. Pero si no te diriges a un sector productivo y aún si tienes claro los nichos a los que puedes llegar, vas a seguir haciendo lo mismo que hacen todos. Entonces, en eso sí no tenemos ventajas competitivas. Como Ecuador no tenemos ventajas competitivas de hacer lo mismo que hacen todos, porque no tenemos la plata para promocionar como promocionan otros países, fíjate, ¿no? Entonces hay que Pero ser inteligente. Ahí sí me parece que estamos muy bien direccionados, como tú dices, toca sacar esas ventajas competitivas de lo que nosotros tenemos, ¿no? Y como tú dices, darle la seguridad al turista de que el Ecuador está bien, de que el Ecuador tiene unos hermosos paisajes, nos estamos cuidando todos, y qué mejor que hacer turismo en los lugares hermosos abiertos que tenemos. Hemos oído tu planificación, me parece espectacular esta idea de un nicho de mercado que son la gente mayor, la gente adulta, la gente de la época dorada, como yo digo, que les fascina, ¿no? Que tienen esa facilidad, talento, tienen los recursos también para hacerlo. Entonces, sí me gusta muchísimo esa idea. Y como tú dices, y aquí estamos para comunicarnos directamente, ¿no? Con el gobierno del Ecuador, a que ayuden al turismo, a que les vean con ojos de que ahí también se puede invertir dinero, de que hay muchísima gente que trabaja y que va a haber un circulante. No se habla tanto de la economía naranja, de la economía circular y todo esto, pero no nos ponemos en acción, no nos damos la mano y no salimos adelante. Pero dejo los micrófonos en ti, porque en este tema de las empresas en crisis ya hemos analizado qué es lo que está pasando, qué es lo que podemos hacer. Te dejo los micrófonos para que nos des un mensaje de despedida de qué es lo que con nosotros como ecuatorianos podemos aprovechar de este maravilloso Ecuador y cómo darle una mano. Y por supuesto, yo quiero que en este programa sepan todos, toda la gente que está en el sector turístico, que todos estamos preocupados, que todos estamos viendo lo que está pasando con nuestro país. Hoy, con la pena más grande, me di un recorrido por algunas tiendas y están cerrando. O sea, es la verdad, la gente está quebrando, la gente están perdiendo empleo, pero siempre tenemos que ver dentro de una crisis, siempre hay una oportunidad. Pero te dejo los micrófonos para que tú, en toda la explicación tan extensa que hemos tenido ahora, nos des ese mensaje de aliento, ese mensaje de qué es lo que podemos hacer. Bueno, gracias, Cari, de verdad, de corazón, te agradezco y les agradezco a todos los que nos están escuchando. Y lo que yo sí sé es que yo veo y creo en este país, primero. Segundo, sé que es un país con ventajas competitivas para el turismo y comparativas. Tenemos el mismo clima todo el año, estamos en la zona ecuatorial, tenemos miles de ventajas. El sol es lo primero. Este país tiene una ventaja competitiva que es el sol, y el sol nos ilumina todo el año, las mismas horas, y tenemos las 4 famosas regiones. ¿Y saben qué? La verdad es que yo, que he podido comparar con muchos lugares de Sudamérica, también maravillosos, el Ecuador tiene realmente ventajas competitivas increíbles. Hay que ponerlas a funcionar, y para eso se necesitan políticas públicas y para que la empresa privada pueda seguir invirtiéndole, porque quien le ha invertido a este país en turismo ha sido la empresa privada y han sido los emprendedores, ¿sí? Si estamos en el mapa mundial es porque los emprendedores y los empresarios le han puesto la fe a este país. Hoy solo falta juntarse con, en realidad,
un gobierno que crea en el turismo, un gobierno que desarrolle el turismo. Y créanme de corazón, yo no voy a bajar los brazos y no tenemos los ecuatorianos que bajar los brazos porque esto va a pasar, el coronavirus va a pasar hoy, sí, nos toca quedarnos en casa y está complicado, pero tenemos que fortalecer y proteger a esas empresas turísticas con dinero, de obviamente préstamos, como les dije, y con nuestro consumo. El aportar 5, 4, 3, 20, 80, los dólares que podamos ya es un gran aporte. Así que nada más decirles eso, decirles que definitivamente crean en el Ecuador y que el turismo sí es un sector productivo de futuro y el turismo va a volver a funcionar. Esto va a pasar, va a haber vacuna y vamos a estar de vuelta de una manera que ustedes ni se imaginan. Así que vale la pena quedarse y creyendo en el turismo. Bueno, como dice Ver, muchísimas gracias por tus palabras. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Así que esto va a pasar, el turismo va a pasar y el Ecuador es un lugar maravilloso. Empezamos por nosotros mismos, vamos, consumamos, vamos a 45 minutos, a 20 minutos, a 30 minutos de nuestra propia casa. Hay lugares maravillosos. Uno de los lugares que me fascina es Doha, por ejemplo. Me queda creo que a 20 minutos de mi casa. A ver, no, a 30. Esto me parece maravilloso. Tenemos el Quinche, si estamos en Quito, en Salinas, en Naví. Hay lugares maravillosos donde podemos visitar. Hay estas pequeñas tiendas, ideas que han tenido. Hay chicos que tienen sus emprendimientos también. Visiten el zoológico, que me parece espectacular. Sí, No sé si todavía está abierto. Sí, ya está abierto, pero bueno, sí, ese está también es un abierto. lugar maravilloso. Ah, ya está abierto, qué bueno. El Entonces, zoológico todos está abierto con toda la bioseguridad, es un sitio perfecto para ir, te cuesta $7 entrar, pero con esos $7 sostienes a esos animales que están protegidos ahí, porque son animales que fueron de alguna manera alguna vez traficados, y lo que hacemos es justamente protegerlos y cuidarlos a aquellos que no pueden volver a la naturaleza porque ya no, sus capacidades, ya perdieron sus capacidades de supervivencia. El zoológico no es un sitio donde tenemos animales encerrados, los cuidamos y si podemos los reinsertamos en la naturaleza. Así que vayan al zoológico porque además está increíble. Ahí esa invitación de veros, $7. Usted necesita ir para al zoológico de Guayabamba, donde hay unos animales preciosos y que me parece una linda experiencia para los chicos, para los niños que han pasado encerrados, que ahora hay la oportunidad y además nos ofrecen todo el protocolo de bioseguridad que debemos seguir. Así que yo le hago un llamado al gobierno ecuatoriano a través de este mensaje de que creamos en el Ecuador, que creamos en el turismo. Y claro, como les digo, toda esta semana vamos a hablar sobre las empresas en crisis, pero siempre en la crisis hay una oportunidad. No solo una oportunidad, sino que también tenemos que ver siempre para adelante. Esto va a pasar y seguro nosotros lo vamos a superar. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo por hoy en esencia. Y nos despedimos ahora con nuestra querida invitada y experta en turismo, Verónica. Y nos vemos mañana con Empresa en Crisis, Empresa Deportiva. Que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias, Vero. Gracias, Cari. Una linda tarde para todos.